¿Alguna vez has sido testigo de un milagro que cambió la vida de todos los que lo presenciaron? Imagina ver a alguien resucitar después de 4 días de estar muerto, saliendo de la tumba con las vendas funerarias aún puestas. Este increíble acto desafió toda lógica humana y, sin embargo, ocurrió justo frente a los ojos de una multitud asombrada. Pero lo que sucedió después fue aún más sorprendente, algo que dejó a todos sin palabras. Este milagro no solo reveló el poder divino de Jesús, sino que también desató una serie de eventos que llevarían a uno de los momentos más trascendentales de la historia. ¿Cómo reaccionaron los que vieron el milagro? ¿Y qué decisiones tomaron aquellos que no podían comprender lo que acababa de suceder? Te sorprenderá saber que, mientras muchos creyeron, otros vieron en este milagro una amenaza que no podían permitir. ¿Qué consecuencias tuvo este acto divino para Jesús y sus seguidores? La respuesta podría cambiar la forma en que ves la historia de la salvación. Iniciemos con esta espectacular historia. Lázaro vivía en la aldea de Betania, un pequeño pueblo ubicado cerca de Jerusalén, en una zona conocida por ser el hogar de su familia. Él era hermano de Marta y María, 2 mujeres con las que Jesús compartía una relación especial y cercana. De hecho, la Biblia menciona varias veces que Jesús amaba a esta familia, pues se trataba de personas que lo habían acogido y apoyado en diversos momentos de su ministerio. Betania era un lugar donde Jesús encontraba consuelo y compañía, y a menudo visitaba la casa de Marta y María, disfrutando de su hospitalidad. Un día, Lázaro comenzó a enfermar gravemente. Su condición empeoró rápidamente, y las hermanas, al ver la gravedad de su enfermedad, se preocuparon profundamente. Con la esperanza de que Jesús pudiera hacer algo para salvarlo, enviaron un mensaje urgente a él. En este mensaje, las hermanas de Lázaro expresaron su angustia y desesperación, mencionando las palabras: «Señor, he aquí, el que amas está enfermo». Con estas palabras, no solo comunicaban la enfermedad de su hermano, sino también apelaban al amor y la relación especial que Jesús tenía con ellos. Esta petición no era solo una llamada de auxilio, sino también un recordatorio del vínculo cercano que Jesús compartía con la familia. Al dirigirse a Jesús de esta manera, Marta y María no solo informaban sobre la enfermedad, sino que confiaban en su poder y en su amor por ellos, esperando que Él pudiera intervenir para sanar a Lázaro. Este mensaje, lleno de esperanza y confianza, se convirtió en un momento clave que desencadenaría uno de los milagros más asombrosos que Jesús realizaría, revelando aún más su divinidad y poder ante sus seguidores. Cuando Jesús recibió el mensaje de Marta y María sobre la enfermedad de Lázaro, sus discípulos esperaban que Él se apresurara a ir a Betania para sanar a su amigo. Sin embargo, Jesús tomó una decisión sorprendente. No se fue de inmediato, sino que permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Esto causó confusión y preocupación entre sus seguidores, pues sabían que Lázaro estaba gravemente enfermo y temían por su vida. ¿Por qué Jesús no había actuado rápidamente, como esperaban? Jesús, sin embargo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aunque las hermanas de Lázaro y sus discípulos pensaban que la solución era una intervención inmediata, Jesús tenía un propósito mucho más grande en mente. Sabía que esta situación no sería para muerte, sino que serviría para glorificar a Dios y mostrar el poder del Hijo de Dios. Jesús les explicó a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no era un accidente, sino una oportunidad para revelar su gloria de manera profunda y trascendental. El hecho de que Jesús decidiera esperar antes de ir a Betania refleja una vez más su total confianza en el plan divino. Aunque la situación parecía urgente, Jesús entendía que a veces los tiempos de Dios no coinciden con los nuestros. Él actuaba no solo en función de la necesidad inmediata, sino también con la vista puesta en el propósito eterno que Dios tenía para cada evento que sucedía. Por lo tanto, en lugar de apresurarse, permaneció donde estaba, sabiendo que en el momento adecuado realizaría un milagro que cambiaría la vida de todos los presentes. Este retraso también tenía el propósito de fortalecer la fe de sus discípulos, quienes aún no comprendían completamente la magnitud de quién era Jesús. De este modo, la espera no solo fue un acto de obediencia a la voluntad de Dios, sino una lección de paciencia y confianza en que, aunque las circunstancias parecieran difíciles o desconcertantes, Jesús tenía el control absoluto de la situación. Después de los 2 días de espera, Jesús les comunicó a sus discípulos que era hora de ir a Judea, pues Lázaro había muerto. Esta noticia sorprendió a los discípulos, ya que si bien Jesús había dicho anteriormente que Lázaro no moriría, ahora les decía que el amigo de todos había fallecido. Sin embargo, Jesús no veía la muerte de Lázaro de la misma manera que los humanos. Para él, la muerte no era el final, sino solo un paso en un plan mucho mayor. Antes de partir hacia Betania, Jesús les explicó a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Este fue un momento crucial en el que Jesús les reveló un propósito mucho más profundo de lo que inicialmente comprendían.
Lo que parecía ser un evento trágico en realidad serviría para que el poder de Dios fuera manifestado y que los discípulos pudieran ver y creer en él de una manera más clara. Jesús usó esta oportunidad para enseñarles que la muerte no tiene la última palabra, y que el poder de Dios es capaz de transformar incluso los momentos más oscuros en un acto glorioso. Al decir que esta enfermedad no sería para muerte, Jesús les estaba asegurando que lo que estaba por suceder demostraría el dominio absoluto que él tenía sobre la vida y la muerte. No era simplemente un milagro de sanación, sino un acto de revelación divina. A pesar de la tristeza y la confusión de sus discípulos, Jesús sabía que este milagro tendría un impacto profundo no solo en la vida de Lázaro, sino en la fe de todos los presentes. El acto de resucitar a Lázaro sería una demostración contundente del poder divino de Jesús, fortaleciendo la fe de sus seguidores y dejando una lección eterna sobre la naturaleza de Dios y su soberanía sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte misma. De este modo, la resurrección de Lázaro no solo fue un acto de compasión y amor hacia su amigo y su familia, sino también una lección de fe y esperanza para todos aquellos que escucharon o presenciaron el milagro. Jesús no solo vino a sanar a los enfermos, sino a mostrar al mundo que Él es la fuente de vida eterna. Después de esperar 2 días en el lugar donde se encontraba, Jesús decidió que era el momento de ir a Judea, donde se encontraba Betania, la aldea donde vivían Marta, María y Lázaro. Aunque los discípulos sabían que Jesús había estado evitando ir a esa región debido al peligro que representaba para él, ya que los judíos intentaban matarlo, no pudieron evitar sentir una mezcla de asombro y preocupación al escuchar su decisión. Jesús les había explicado que Lázaro estaba muerto, pero aún así decidió ir, sin importar las amenazas que podrían encontrar en el camino. Los discípulos le recordaron a Jesús el riesgo que implicaba regresar a esa región, donde recientemente habían intentado apedrearlo. Sin embargo, Jesús les respondió con una metáfora, hablando de la luz del día y la oscuridad de la noche, para explicarles que su tiempo aún no había llegado. El Señor les enseñó que no debía temer a lo que los demás pudieran hacerle, porque él estaba bajo la protección de Dios y su misión aún no estaba cumplida. A lo largo de este diálogo, Jesús les mostró una vez más que su autoridad y su vida estaban bajo el control divino. Al final, los discípulos aceptaron la voluntad de Jesús, aunque no comprendían completamente lo que estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando Tomás, uno de los discípulos, expresó algo inesperado: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Aunque sus palabras estaban llenas de incertidumbre, reflejaban el temor y la obediencia que sentían ante la situación. Los discípulos, aunque temerosos, decidieron seguir a Jesús, confiando en él a pesar de no entender por completo sus planes. Este momento refleja no solo la valentía de Jesús al seguir su camino a pesar del peligro, sino también la disposición de sus discípulos de seguirle a pesar de sus miedos. Aunque en su mente la muerte de Lázaro parecía ser un final, Jesús les estaba llevando hacia un propósito mucho mayor, que trascendería la muerte misma. Mientras se acercaban a Betania, los discípulos no sabían aún que estaban a punto de presenciar uno de los milagros más poderosos de Jesús, que no solo revelaría su gloria, sino que también reforzaría la fe de todos los que estaban allí. Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con una escena de profundo dolor. Lázaro ya llevaba 4 días muerto, y el ambiente estaba marcado por el lamento de la familia y los amigos que se habían reunido para llorar su pérdida. Al enterarse de la llegada de Jesús, Marta, la hermana de Lázaro, salió a su encuentro. Con una expresión de tristeza y fe al mismo tiempo, le dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Estas palabras reflejaban tanto la confianza que Marta tenía en Jesús como el dolor que sentía por la muerte de su hermano. Marta, aunque triste, no perdió la esperanza. Sabía que Jesús tenía el poder de sanar, y confiaba en que aún en esa situación tan desesperante, Dios podría obrar. Ella expresó su fe al decirle a Jesús que, incluso ahora, Dios podría darle todo lo que pidiera. Esta declaración reflejaba la fe profunda que Marta tenía en la relación especial que Jesús tenía con Dios el Padre, y la certeza de que Él podía hacer lo imposible. Aunque su hermano ya había muerto, Marta no perdió la esperanza de que Jesús pudiera hacer algo extraordinario. Jesús, al escuchar sus palabras, respondió con una declaración que sorprendió a Marta: «Tu hermano resucitará». Marta pensó que Jesús se refería a la resurrección en el último día, al final de los tiempos, cuando todos los muertos serían resucitados. Pero Jesús le explicó algo mucho más profundo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Con estas palabras, Jesús le revelaba que Él mismo era la fuente de la vida eterna, y que no solo podía dar vida, sino que la resurrección no era solo un evento futuro, sino una realidad presente en Él. Marta, aún sorprendida por la declaración de Jesús, respondió con fe, confesando que creía que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías que había de venir al mundo.
Aunque sus emociones eran complejas y llenas de tristeza, Marta demostraba una fe inquebrantable en el poder de Jesús para obrar más allá de lo que los ojos humanos podían ver. A pesar de que la situación parecía irremediable, Marta fue testigo de cómo su fe en Jesús le abriría las puertas a un milagro que transformaría su dolor en gozo y su desesperanza en una profunda revelación del poder divino de Jesús. Después de que Marta expresó su fe en Jesús, creyendo que él era el Mesías y el Hijo de Dios, ella fue a buscar a su hermana María. Le dijo que el Maestro había llegado y la estaba llamando. Al enterarse de esto, María, profundamente conmovida por la tristeza y la esperanza que se había levantado en su corazón, se levantó rápidamente y fue a donde estaba Jesús. Cuando los amigos que la acompañaban la vieron levantarse de manera tan repentina, pensaron que iba a la tumba para llorar allí, por lo que la siguieron. Cuando María llegó a Jesús, se postró a sus pies, llorando desconsolada. Al igual que Marta, expresó su dolor diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Las palabras de María fueron un eco de las de su hermana, llenas de dolor, pero también de una fe implícita en el poder de Jesús para cambiar las circunstancias. En ese momento, María, a través de su llanto y su rendición, mostraba su dolor sincero, pero también su confianza en que Jesús podía hacer algo, aunque la muerte ya parecía definitiva. Al ver a María llorando, y al ver a los judíos que la acompañaban igualmente llorando, Jesús se conmovió profundamente en su espíritu. La escena era tan emotiva y llena de dolor que el corazón de Jesús se llenó de compasión. La Biblia nos dice que Jesús se conmovió profundamente y se turbó, lo que indica que Jesús no solo veía la situación desde una perspectiva divina, sino que también se identificaba con el sufrimiento humano. Jesús no se mostró distante, sino que, en su humanidad y divinidad, se unió al dolor de aquellos que le rodeaban. Jesús preguntó entonces: ¿dónde lo pusieron? Y al ser conducido al sepulcro, se encontró con una tumba que era una cueva, con una gran piedra que sellaba la entrada. Este momento fue crucial, porque a pesar de que Jesús sabía lo que iba a hacer, el hecho de que él se acercara al sepulcro con esa carga de emociones revela su compasión profunda por la familia y amigos de Lázaro. A pesar de su poder divino, Jesús no era indiferente al dolor de las personas que lo rodeaban. El llanto de Jesús, al ver el dolor y la tristeza de aquellos que le amaban, muestra que, aunque él tenía el poder de sanar y resucitar, nunca perdió su conexión emocional con los seres humanos. Este acto de compasión reveló su naturaleza humana, demostrando que, aunque era el Hijo de Dios, no era insensible al sufrimiento de aquellos que amaba. En medio de esta tristeza, Jesús estaba a punto de realizar un milagro que no solo traería consuelo a la familia, sino que también glorificaría a Dios, mostrando su poder sobre la muerte y su amor infinito por los suyos. Después de que Jesús preguntó por la tumba de Lázaro, se acercó al sepulcro y vio el gran dolor que causaba la muerte de su amigo. En ese momento, Marta, consciente de la situación, trató de advertir a Jesús que el cuerpo de Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba y que, debido al tiempo transcurrido, el olor sería muy fuerte. Aunque su preocupación era válida desde un punto de vista humano, Jesús le recordó nuevamente a Marta que si creía, vería la gloria de Dios. Jesús, lleno de compasión y determinación, ordenó que se removiera la piedra que cubría la entrada del sepulcro. A pesar de la objeción de Marta, quien aún pensaba en la descomposición del cuerpo, Jesús insistió. Este acto de quitar la piedra no solo era necesario para realizar el milagro, sino que también representaba una invitación a dejar atrás las limitaciones humanas y abrir el corazón a la revelación divina. Jesús estaba a punto de demostrar que su poder sobrepasaba todas las barreras, incluso la muerte misma. Una vez removida la piedra, Jesús levantó su mirada al cielo y oró en voz alta, agradeciendo a Dios por escucharle. En su oración, Jesús no solo expresó su gratitud, sino que también dejó claro que lo hacía para que la multitud creyera que el Padre lo había enviado. Esta oración pública, hecha ante todos los presentes, era una demostración de la relación íntima y la autoridad que Jesús tenía con Dios. Al dirigir su oración hacia Dios, Jesús estaba confirmando que el milagro que estaba por ocurrir no era solo una manifestación de su poder, sino una obra que glorificaría a Dios y fortalecería la fe de los presentes. En ese momento, Jesús habló con gran autoridad y con un poderoso grito, llamó a Lázaro: «Lázaro, sal fuera». Este llamado fue una orden directa a la muerte, una orden que desafió todas las expectativas humanas. El hecho de que Jesús hablara de manera tan decidida y clara mostró su dominio absoluto sobre la vida y la muerte. En ese instante, el poder divino de Jesús comenzó a manifestarse de una manera que dejó a todos asombrados. De manera asombrosa, Lázaro, quien había estado muerto durante varios días, salió de la tumba. Aunque su cuerpo estaba aún envuelto en vendas y su rostro cubierto con un sudario, Lázaro caminó hacia la entrada del sepulcro. Este milagro no solo desafió la muerte,
sino que demostró el poder de Jesús para devolver la vida a aquellos que parecían perdidos para siempre. El asombro y la incredulidad invadieron a todos los presentes, quienes no podían creer lo que veían. Jesús, al ver a Lázaro salir de la tumba, les dijo a los testigos: «Desatadlo y dejadlo ir». La resurrección de Lázaro no solo fue un acto de restauración de la vida física, sino también una invitación a liberar a Lázaro de las ataduras de la muerte y del dolor que había causado su fallecimiento. Jesús estaba, en esencia, llamando a todos a liberarse de las restricciones que la muerte y el pecado imponen sobre la humanidad. Este acto de resurrección no solo trajo consuelo y esperanza a la familia de Lázaro, sino que también dejó una marca indeleble en los corazones de todos los que presenciaron el milagro. Muchos de los presentes, al ver lo que había sucedido, creyeron en Jesús, y su fe fue fortalecida de manera significativa. Este milagro mostró no solo el poder de Jesús para vencer la muerte, sino también su autoridad divina para traer nueva vida a todo aquel que cree en él. El milagro de la resurrección de Lázaro no solo sorprendió a aquellos que lo presenciaron, sino que también causó una gran conmoción en toda la región. La noticia de lo que había sucedido rápidamente se difundió entre los judíos, y muchos de ellos, al escuchar sobre el milagro, acudieron a Betania para ver con sus propios ojos lo que Jesús había hecho. La resurrección de Lázaro era un evento sin precedentes, algo que desafiaba toda lógica humana, y su impacto fue inmediato y profundo. Este milagro no solo fue un testimonio del poder de Jesús, sino también una revelación pública de su identidad como el Hijo de Dios. Sin embargo, la reacción ante este milagro fue mixta. Mientras que muchos de los presentes creyeron en Jesús y se sintieron profundamente conmovidos por lo que habían visto, otros, especialmente aquellos que pertenecían al grupo de los fariseos y líderes religiosos, se sintieron amenazados por lo que acababa de ocurrir. Para estos líderes, el milagro de la resurrección de Lázaro fue una clara señal de que Jesús estaba ganando poder y seguidores, lo que representaba un desafío directo a su autoridad. Fue entonces cuando comenzaron a conspirar contra él. Algunos de los judíos que presenciaron el milagro fueron directamente a los fariseos para contarles lo que había sucedido, y pronto se formó una reunión del Sanedrín, el Consejo Religioso Judío. En esta reunión, los líderes religiosos expresaron su preocupación por el impacto que este milagro podría tener. Temían que si Jesús continuaba realizando milagros tan poderosos, la gente podría seguirlo en masa, lo que podría desestabilizar el orden religioso y político que ellos gobernaban. Además, temían que, si Jesús ganaba aún más seguidores, los romanos pudieran intervenir, viendo el movimiento como una amenaza potencial para su dominio sobre Judea. El Sanedrín discutió la situación y comenzó a trazar planes para frenar el creciente poder de Jesús. Fue en este contexto de conspiración y temor que los líderes religiosos decidieron que la única solución era eliminar a Jesús, y comenzaron a planificar su arresto y ejecución. Este momento marca un giro importante en la historia de Jesús, ya que el milagro de la resurrección de Lázaro fue, de hecho, uno de los eventos que aceleró el curso hacia su pasión, crucifixión y muerte. A pesar de la oposición de los líderes religiosos, la resurrección de Lázaro también tuvo un impacto positivo en la fe de muchos. Aquellos que creyeron en Jesús como resultado del milagro comenzaron a compartir su testimonio, y su fe se fortaleció. La resurrección de Lázaro no solo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también preparó el escenario para la última semana de la vida de Jesús, cuando le enfrentaría su sacrificio en la cruz para la salvación de la humanidad. Este milagro sirvió como un anuncio de lo que estaba por venir. Jesús, quien tenía poder sobre la vida y la muerte, estaba a punto de demostrar ese poder de una manera aún más profunda al morir por los pecados del mundo y luego resucitar de entre los muertos. La resurrección de Lázaro fue, por lo tanto, un anticipo de la resurrección de Cristo, un signo de la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Lázaro, un milagro que dejó a todos los presentes asombrados, no solo fue un acto de compasión, sino una poderosa declaración sobre la naturaleza divina de Jesús. Al ver el impacto que esta resurrección tuvo en la multitud y la creciente inquietud de los líderes religiosos, Jesús comprendió que su hora había llegado. Era necesario que todo lo que había hecho hasta ese momento condujera a un acto aún mayor, la manifestación plena de su misión en la tierra. Sin embargo, antes de que ocurriera todo esto, Jesús quiso dar un paso más en la revelación de su poder. Con gran autoridad y certeza, Jesús ordenó que se retirara la piedra que sellaba la entrada del sepulcro. Esta acción fue significativa, ya que revelaba la confianza de Jesús en lo que estaba a punto de hacer. En su conversación con Marta, Jesús había dicho que si ella creyera, vería la gloria de Dios. Sin embargo, Marta, preocupada por el olor de la descomposición, temía que al abrir la tumba el cuerpo de Lázaro estuviera en un estado avanzado de putrefacción. A pesar de sus dudas, Jesús insistió, mostrando que a veces es necesario superar el miedo y las expectativas humanas para experimentar el poder de Dios. Cuando la piedra fue retirada,
Jesús alzó los ojos al cielo y comenzó a orar en voz alta, algo que sorprendió a los presentes. En su oración, Jesús no estaba pidiendo a Dios que le concediera el poder de resucitar a Lázaro, sino agradeciendo a su Padre por haberle oído siempre. Su oración pública no solo era una muestra de humildad, sino también una manera de testificar que el poder que estaba a punto de mostrar no era propio, sino que venía de Dios el Padre. Jesús, en su humanidad, reconoció que todo lo que hacía era en obediencia al Padre y para su gloria. La oración de Jesús también tenía un propósito claro. Quería que la multitud creyera que él había sido enviado por Dios. Jesús no deseaba simplemente hacer un milagro por sí mismo. Quería que este milagro fuera una señal de la verdad que él había estado proclamando durante su ministerio. Al orar en voz alta, Jesús estaba demostrando su relación profunda con el Padre y enseñando a todos que él, como el Hijo de Dios, tenía la autoridad para resucitar a los muertos y traer vida donde solo había muerte. Luego, con un poder y una autoridad incomparables, Jesús gritó: «Lázaro, sal fuera». Estas palabras, llenas de poder, retumbaron en el aire y desafiaron toda lógica humana. Al momento, el cuerpo de Lázaro, que había estado muerto durante 4 días, comenzó a moverse. Esta resurrección no solo desafió las leyes naturales, sino que también mostró que Jesús tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte. Lázaro, envuelto aún en vendas, salió de la tumba, caminando hacia la entrada, y el asombro de la multitud fue indescriptible. Este milagro fue un testimonio de la naturaleza divina de Jesús, demostrando que Él es la vida misma y que tiene el poder de vencer incluso a la muerte. Sin embargo, más allá del asombro físico, Jesús usó este momento para llamar a las personas a la fe. Aquellos que presenciaron el milagro no solo vieron una manifestación del poder de Jesús, sino que también fueron desafiados a creer en Él como el Hijo de Dios, el que tiene la clave de la vida eterna. Después de que Lázaro salió de la tumba, aún envuelto en las vendas funerarias, el milagro de la resurrección no solo causó asombro en los que estaban allí, sino que también brindó una lección profunda sobre el poder de Jesús para liberar y restaurar. Jesús, con su voz llena de autoridad y compasión, instruyó a la multitud a desatarlo y dejarlo ir. Este momento fue simbólico no solo para Lázaro, sino también para todos los que presenciaron el milagro. Lázaro, al salir de la tumba, había recibido la vida, pero aún estaba atado por las vendas de la muerte. Jesús les ordenó que lo desataran, mostrando que, aunque la vida había sido restaurada, aún quedaban las ataduras que lo mantenían preso. Esta orden de desatarlo no solo era una acción práctica, sino también una representación de lo que Jesús hace en la vida de sus seguidores. Así como Lázaro fue desatado de las vendas que lo mantenían cautivo, aquellos que creen en Jesús son liberados del pecado, la muerte y todas las ataduras que les impiden vivir plenamente. Jesús no solo resucita, sino que también liberta a aquellos a quienes ha dado vida nueva, invitándolos a caminar en libertad y en la plenitud que Él ofrece. Este acto de desatar a Lázaro fue, además, una lección para todos los que estaban presentes. La resurrección de Lázaro no solo demostró el poder absoluto de Jesús sobre la muerte, sino que también evidenció la necesidad de una liberación completa. Al dar la orden de desatar a Lázaro, Jesús enseñaba que la resurrección no es solo un regreso a la vida física, sino un acto completo de restauración. La vida nueva en Cristo no es solo sobre la resurrección del cuerpo, sino también sobre la liberación del alma y del espíritu. La reacción de la multitud fue de asombro, y para muchos, este milagro fue un punto de inflexión en su fe. Muchos de los que presenciaron la resurrección de Lázaro creyeron en Jesús como resultado directo de este milagro. Al ver a un hombre muerto durante varios días ahora completamente vivo, no pudieron negar el poder divino que Jesús poseía. Este milagro no solo confirmó su identidad como el Mesías, sino que también invitó a las personas a confiar en Él como la fuente de vida eterna. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos, aunque sorprendidos por el milagro, no pudieron deshacerse de sus dudas y temores. Estos testigos fueron a los fariseos para contarles lo sucedido, lo que finalmente llevó a la conspiración para matar a Jesús. El milagro de la resurrección de Lázaro, aunque un acto de misericordia y compasión, también se convirtió en una razón más para que los líderes religiosos buscaran deshacerse de él, ya que su creciente popularidad amenazaba su poder. En este contexto, el milagro de Lázaro no solo preparó el camino para la glorificación de Jesús a través de su muerte y resurrección, sino que también destacó la profunda división que su mensaje y sus obras causarían. Jesús no solo vino a sanar y a liberar, sino también a provocar una decisión en los corazones de las personas: creer en Él como el Salvador o rechazarlo como una amenaza. No olvides apoyarnos, solo te pedimos seguirnos, suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo. Continuemos con esta hermosa historia. El milagro de la resurrección de Lázaro fue un evento profundamente significativo, tanto para los testigos presenciales como para el plan divino de Jesús.
Al ver a Lázaro salir de la tumba, todavía envuelto en las vendas funerarias, la multitud estaba atónita. Este milagro no solo fue una restauración física de la vida, sino un testimonio poderoso de la autoridad y el poder de Jesús sobre la muerte. Jesús, al resucitar a Lázaro, mostró de manera clara que Él era el Señor de la vida, que la muerte no tenía la última palabra cuando Él estaba presente. Sin embargo, más allá del asombro inmediato que causó la resurrección, el acto de Jesús también reveló algo más profundo sobre su misión en la tierra. Aunque Lázaro había regresado a la vida, no había sido completamente liberado hasta que Jesús ordenó que lo desataran. El hecho de que Lázaro todavía estuviera atado por las vendas de la muerte simbolizaba cómo la vida resucitada también requiere ser liberada de las ataduras del pasado y las limitaciones humanas. Jesús no solo vino a dar vida, sino a liberar completamente a las personas de las cadenas que las mantenían cautivas. Cuando Jesús dijo, «Desatadlo y dejadlo ir», esta no fue solo una instrucción para los que estaban cerca de la tumba, sino una lección simbólica para todos los creyentes. La resurrección en Cristo no solo significa volver a la vida, sino también un proceso continuo de liberación y transformación. Así como Lázaro fue desatado de sus vendas, los seguidores de Jesús son llamados a ser liberados del pecado y del poder de la muerte, a caminar en una nueva libertad. Este milagro también tuvo una repercusión más allá de la familia de Lázaro y los amigos cercanos. La noticia de lo ocurrido rápidamente se extendió, y muchas personas que habían estado observando el ministerio de Jesús se acercaron a Betania para ver por sí mismos la obra maravillosa que había realizado. Para muchos de ellos, este milagro fue un testimonio tan poderoso que se convirtieron en seguidores de Jesús, reconociéndolo como el Mesías prometido. Pero, mientras algunos se convertían y otros se asombraban, hubo quienes, especialmente entre los líderes religiosos, se sintieron amenazados. La resurrección de Lázaro fue el milagro definitivo que llevó a los líderes del Sanedrín a tomar decisiones drásticas. Los fariseos y otros miembros del consejo comenzaron a tramar cómo deshacerse de Jesús, temiendo que su creciente popularidad llevara a una rebelión que podría desencadenar la intervención del Imperio Romano. Por primera vez, el rechazo hacia Jesús se convirtió en una conspiración abierta contra su vida. Este milagro de Lázaro, entonces, no solo fue un acto de compasión y misericordia, sino también un catalizador para los eventos que finalmente llevarían a Jesús a la cruz. La resurrección de Lázaro no solo mostró el poder de Jesús para traer vida a los muertos, sino que también iluminó el camino hacia el sacrificio redentor de Jesús por los pecados del mundo. La liberación de Lázaro de la tumba fue un anticipo de la liberación espiritual que Jesús ofrecería a toda la humanidad a través de su propia muerte y resurrección. A lo largo de esta serie de eventos, Jesús continuó demostrando que Él era la fuente de la vida eterna y que su misión en la tierra iba mucho más allá de realizar milagros asombrosos. Él vino a restaurar lo que estaba perdido, a liberar lo que estaba atado y a ofrecer a todos la posibilidad de recibir la vida abundante que solo Él puede dar. El milagro de Lázaro, en su profundidad, no solo impactó a los que estuvieron presentes, sino que sigue siendo una enseñanza central para los creyentes hoy, mostrando el poder de Cristo sobre la muerte y las ataduras del pecado. La resurrección de Lázaro fue un evento tan asombroso que sus repercusiones se sintieron no solo en Betania, sino en toda la región. Aquellos que presenciaron el milagro fueron testigos de un poder que solo podía ser divino. La noticia de la resurrección se difundió rápidamente, y muchos se sorprendieron al saber que Jesús había devuelto la vida a Lázaro, un hombre que había estado muerto durante 4 días. La multitud que se reunió en torno a la tumba, al ver a Lázaro salir de ella, quedó profundamente impresionada y para muchos, este milagro se convirtió en un punto de inflexión en su fe. Los testigos del milagro, al ver lo que Jesús había hecho, no pudieron evitar reflexionar sobre el poder absoluto de Jesús sobre la muerte. La multitud comenzó a preguntarse si realmente este hombre era el Mesías prometido, aquel que tenía el poder de restaurar la vida, no solo físicamente, sino espiritualmente. El milagro de Lázaro sirvió como un testimonio de la identidad de Jesús, como el Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Sin embargo, no todos reaccionaron con fe. Mientras que muchos creyeron en Jesús como resultado de este milagro, otros, especialmente entre los líderes religiosos, vieron la resurrección de Lázaro como una amenaza directa a su autoridad y control. Los fariseos, al escuchar lo que había sucedido, se reunieron en consejo para discutir cómo enfrentar este fenómeno. La creciente popularidad de Jesús, especialmente después de la resurrección de Lázaro, les preocupaba, pues temían que su poder sobrepasara el control que tenían sobre el pueblo. En ese consejo del Sanedrín, los líderes religiosos llegaron a la conclusión de que era necesario hacer algo para frenar el impacto que Jesús estaba teniendo en la gente. Este milagro de la resurrección de Lázaro, que fue visto como una señal de la divinidad de Jesús, hizo que muchos se preguntaran si él era el verdadero Mesías, lo que provocó la decisión de los fariseos de eliminarlo. Esto marcó un punto de no retorno,
la decisión de los líderes religiosos de destruir a Jesús llevó finalmente a los eventos que culminarían con su crucifixión. El milagro de Lázaro también actuó como una especie de catalizador para la pasión de Cristo. Aunque Jesús sabía que su misión en la tierra debía llevarlo a la cruz, la resurrección de Lázaro aceleró ese proceso. Los líderes religiosos, al ver que el poder de Jesús sobre la muerte estaba atrayendo multitudes, decidieron actuar rápidamente para detenerlo. Este acto de resurrección fue, por lo tanto, el último gran milagro público de Jesús que motivó tanto la fe de muchos como la enemistad de otros. A pesar de la oposición que se avecinaba, el milagro de Lázaro dejó una huella imborrable en todos los que fueron testigos de él. Aquellos que creyeron en Jesús, al ver el poder de la vida que él traía, encontraron en este milagro una razón aún mayor para seguirlo. Por otro lado, el acto de resucitar a Lázaro también confirmó la autoridad de Jesús sobre la muerte, una autoridad que eventualmente se manifestaría de manera definitiva con su propia resurrección. El mensaje central de la resurrección de Lázaro es que Jesús no solo tiene poder para dar vida física, sino también para ofrecer vida eterna. Aquellos que creen en Él, aunque mueran, vivirán, y esto no solo se aplica al final de los tiempos, sino en la realidad presente. La resurrección de Lázaro, en ese sentido, se convirtió en un anticipo de lo que Jesús ofrecería a toda la humanidad, la victoria sobre la muerte y el pecado a través de su propia resurrección. En última instancia, el milagro de Lázaro no solo cambió la vida de la familia de Lázaro, sino que impactó a generaciones enteras. Este acto de poder no solo mostró la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también reafirmó el mensaje de esperanza y salvación que Él trajo al mundo. Jesús no solo vino a sanar enfermos o realizar milagros, sino a vencer la muerte misma, ofreciendo a todos la posibilidad de una vida nueva en Él. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de reflexión, por mostrarnos tu poder y tu amor en cada momento. Te pedimos que esta palabra llegue al corazón de todos los que la necesiten y que tu paz y bendición los acompañen siempre. Amén. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a copiar este enlace y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo o con tus seres queridos. Recuerda, entre más compartas, más bendiciones recibirás. No olvides seguirnos, suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo. Nos encantaría saber de qué te gustaría que hablemos en el próximo vídeo. Bendiciones para ti y los tuyos.